Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Hernández Bejarano Daniel. Vengo de parte del grupo del 1PM12, de parte del Laboratorio de Fundamentos Químicos con el profesor Ricardo Martínez Pérez. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de cómo afecta la humedad en la calidad de los alimentos. Bueno, primero vamos a dar una introducción a lo que es la, la humedad y los alimentos. La humedad es el componente natural de la atmósfera que se encuentra, que se encuentra gracias a los océanos y a los lagos, ya que estos dos grandes cuerpos de agua que están en nuestro planeta generan ese vapor de agua, y ese vapor de agua está en la atmósfera, y gracias a ese vapor de agua se genera la humedad. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que son la humedad en los alimentos. ¿Cómo esta afecta a los alimentos? ¿Cómo prevenir esto? Y los métodos que existen para poder prevenir la humedad. Primero, la humedad en los alimentos es bueno, el agua hay que tener en cuenta que el agua es un componente muy esencial en todos los alimentos, ya que esta contribuye a que tengan una apariencia, una textura y un sabor, y constituye el 70% de la mayoría de estos, ya que estos son, ya sean frescos sin procesar y alimentos más secos, y esto puede generar este tipo de alimentos. Las frutas y verduras contienen entre un 90 y 95% de agua, y el agua y la humedad afectan en gran medida a la conservación de esto, ya que esto permite el crecimiento de bacterias, levaduras, mohos en todo el alimento. Para poder controlarlas se utilizan unos métodos de deshidratación, como leche en polvo. Este es un gran ejemplo de cómo prevenir este tipo de humedad dentro de los alimentos. O la congelación, que este permite que el agua de estado líquido pase a estado sólido. Y a veces algunos alimentos, algunos químicos aditivos que son para conservación, como la sal o el azúcar, para evitar el crecimiento microbiano de los alimentos, gracias a la humedad. La importancia de los alimentos. Bueno, la importancia en los alimentos es que ya que hay que tener un control de humedad de esto, de esta misma, debido a que todos son procesados y medidos con la intención de reducir parcialmente este factor que influye mucho en los alimentos, ya que esto puede anticiparse y como consecuencia, si no se toma un control de estos, hace que los alimentos se pudran y su caducidad sea muy, muy rápida. Es importante porque es también una base económica, es decir, estos recursos alimentarios que tenemos en casa son muy importantes para la economía. Y si no se toma un control de estos microorganismos con la humedad ah, que están almacenados, estos generan pérdidas, y sobre todo pérdida en cuanto a alimentos. Existen tipos de control de alimentos, y se debe saber que para saber controlarlos oscilan entre los 2 y 4 grados Celsius. Ya que esta temperatura algunas puede dañar a las verduras, pero no, pero solamente se exceptúan en el proceso de enfriamiento, ya que no es posible llevarlo a cabo hasta el consumidor. Es por eso que se hace en los supermercados, ya que la verdura adquiere una humedad necesaria para resistir las condiciones óptimas durante el resto del proceso. Es decir, que la congelación es un proceso que es previo ante el tratamiento. Y algunos productos como la mezcla de agua sulfactantes, estas son distribuidas de manera uniforme, al contrario de otros productos que requieran perder humedad y sigan en técnicas como la ósmosis para el exceso de agua del producto. Bien, ahora vamos a ver los métodos de control de humedad en los alimentos. Bueno, existen 5 métodos. El método por secado de estufa,
que este permite que el porcentaje de agua mediante un secado se seca y esta mide la cantidad de agua perdida en el producto y esto nos indica cuánto perdió y con esto se hace para eliminar muy fácil la humedad. El método de secado de estufa vacío es parecido al anterior, pero en este se extrae aire de la estufa para generar un vacío y esto permite la proliferación de microorganismos que puedan dañar posteriormente al producto. Es decir, que el método es el método de secado de estufa, pero aquí se crea un vacío para que no se puedan eh, por- para que no se puedan introducir organismos a este producto. El método de destilación azeotrópica. Este método es el agua se destila en el mismo tiempo que el líquido de las propiedades. Bueno, esto para recolectar y medir con ello su volumen. Es decir, que este método lo que va a hacer es destilar el líquido para alterar sus propiedades y así pueda des- con, con ello medirse cuánto volumen perdió para saber cuánto porcentaje de probabilidad de humedad se pueda medir posteriormente. Y está el método de la termobalanza, que este método es el más preciso ya que es en tiempo real y puede informarnos de la pérdida de peso del producto. El método de Carl Fisher utiliza un reactivo de agua contenida en el producto y está indicado para alimentos en la poca cantidad de humedad. Bueno, ahora daré mi conclusión. En conclusión, la humedad es un elemento muy importante y es un factor que hay que tener a considerar dentro de la conservación de alimentos, ya que es un factor natural que está en nuestro alrededor y puede infiltrarse en cualquier momento a nuestros alimentos. Sin embargo, este puede salirse de control y puede generar pérdida de alimentos, ya sea en casa o en las industrias. Es por ello que las industrias de alimentos han generado métodos para evitar este factor a la mayor medida posible. Y entre esas medidas son las ya mencionadas y así, y este proceso ha venido trabajándose durante mucho tiempo, ya que es uno de los métodos y es uno de los factores más importantes, sobre todo para la economía. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.